Listo. Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy voy a dar inicio con la capacitación de las normas APA. Antes de comenzar, quisiera indicarles los objetivos que se ha propuesto para esta capacitación. ¿Ya? Como primer objetivo, es importante aquí que ustedes entiendan cuál es el concepto de la ética de la información. Con este sentido de que ustedes entiendan que en el momento que ustedes no citan dentro de su trabajo académico, ya están cometiendo plagio y por lo tanto no están siendo éticos en la información. Recuerde que este término que les mencionan aquí, uso ético de la información, es básicamente cuando ustedes reconocen las ideas de los otros autores, ¿ya? Durante el desarrollo de su investigación, ustedes obviamente van a utilizar fuentes de información de otros autores, ¿ya? Entonces, como ustedes están utilizando las ideas, ya están tomando prestadas las ideas de otros autores, ustedes tienen que citar, tienen que mencionarles dentro de su trabajo. ¿Por qué? Precisamente para evitar el plagio, ¿no? Tienen que mencionarles, tienen que darles ese respeto, respetar los derechos del autor, ¿ya? Esto como primer objetivo. Segundo, van a conocer e identificar los tipos de cita, pero guiándonos con el estilo APA, porque ustedes saben que dentro de estas normativas nosotros tenemos algunos organismos ya que nos dan esta guía, estos reglamentos para nosotros poder citar. Ya vamos a ver cuáles son, pero nosotros nos vamos a guiar específicamente de las normas APA, ¿ya? Y como tercer objetivo, conocer e identificar las referencias, obviamente en estilo APA, ¿no? Van a saber cómo tienen que realizar sus referencias y en qué se diferencia de la bibliografía también, porque aquí hay muchos errores dentro de esto. Ya. Como les estaba mencionando, nosotros tenemos varios estilos de citación. Existen algunos organismos como por ejemplo Chicago, Vancouver, Harvard, pero nosotros vamos a guiarnos de las normas APA. ¿Qué es el estilo de normas APA? Vamos a ver aquí el significado de las siglas solamente para que tengan conocimiento de ello, ¿no? No vamos a ahondar en fechas porque eso no es lo importante. El estilo APA, ya estas siglas básicamente es un estándar para la publicación de textos académicos, ¿no? Aquí nosotros, o más bien este estilo que es APA, nos da como unas normativas, unos procedimientos para nosotros poder citar dentro de nuestro documento y que de cierta manera podamos tener una mejor comprensión de nuestro texto, ¿sí? Entonces, APA ya viene de American Psychological Association, ¿sí? Ahora, ¿qué significa citar? Citar es básicamente mencionar lo que los otros autores están haciendo y lo que ustedes, esa información que están utilizando dentro de su texto, tienen que mencionar el autor, ¿no es cierto? Pero ustedes se pueden preguntar aquí, y ahora, ¿pero por qué tenemos que citar dentro de nuestro trabajo académico? Primero, para darle crédito a la persona que está realizando esta información, porque usted en el momento que ya extrae de una página o de un libro o de una revista un dato o una información, tiene que mencionar quién realizó eso, porque si es que usted no lo menciona, ya está cometiendo plagio, ¿sí? Y esto también es sancionado en algunas instituciones, por lo tanto, tienen que citarlo, ¿no? Dentro de esto, vamos a comenzar con las citas, ¿ya? Nosotros tenemos varios tipos de citas. El primero se llama cita directa o textual, ¿ya? Dentro de este vamos a ver lo que es cita corta y cita larga. En ambos nosotros vamos a ver que aplicamos esto que nos menciona aquí, reproducción literal de lo que ha escrito un autor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted copia y pega ya un dato o una información en su trabajo académico, va a tener que utilizar esta estructura, ¿no? En la cita corta, ya, yo voy a copiar y pegar este texto con una extensión de 3 líneas, ¿ya? Puede ser que en algunos textos esté, por ejemplo, 2 líneas, 3 líneas o 4 líneas, ¿ya? Como máximo. Cuando usted extrae de un texto, ¿ya? Una extensión de
3 líneas aproximadamente, puede utilizar estos dos formatos. El primero es este de aquí, ¿no? Va a comenzar ubicando el nombre y el apellido del autor, ¿ya? Después de eso, va a poner entre paréntesis el año. Usted se va a preguntar, pero yo ahora, ¿en dónde encuentro yo estos datos? Cuando es de un libro, eso le aparece en la portada, ¿ya? Y le aparece el tema, el título, la editorial, el año, ¿no? Entonces, ahí usted ya puede utilizar todos esos datos para poner en su cita, ¿ya? Después de eso, si se da cuenta aquí, ya comenzamos a poner las comillas. Desde esta parte, en el momento que yo inicio a poner comillas, ya, yo ya ubico que esta es la información que yo extraigo de otro texto. Siempre que yo abro comillas, tengo que cerrarlas, ¿sí? Y esto para la cita corta. Por favor, no se confundir aquí, porque en la cita larga utilizamos otro formato, ¿ya? En la cita corta, que es cuando utilizamos 3 líneas, yo voy a abrir comillas y voy a tener que cerrarlas, ¿no es cierto? Y al final de eso, voy a ubicar nuevamente entre paréntesis la página. Dentro de la sexta versión, tienen dos opciones, ¿no? En la sexta versión de Norma Zapa, ustedes pueden poner aquí pag, punto, ¿ya? Y aquí con la tilde, ¿no? En la A, y ahí sí el número. O si no, ya en la nueva versión, ustedes pueden poner P.19, ¿ya? No hay problema aquí. Pero no se olviden de esto, el año entre paréntesis. En el momento que ustedes se olvidan de poner un punto o se olvidan de abrir una comilla, ya está mal su cita. Por eso es importante que tomen en cuenta todas estas indicaciones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la segunda manera para citar la cita corta? Es la siguiente, ¿ya? Aquí ya nos aparece un ejemplo, ¿no? Quisiera que aquí ustedes me digan, ¿en dónde ya identificamos que está la información que extraigo de un texto? ¿En cuál de estas 3 líneas ya empezamos? En la segunda. En la segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está abriendo comillas. Aquí yo ya identifico que todo esto ya es lo que yo he copiado y pegado de un texto. Recuerde, tanto en la cita corta como en la cita larga, yo no modifico el texto, porque esa es la característica que tiene la cita directa. Cuando usted ya cambia alguna palabra o le aumenta algo, ¿sí? Ahí ya es otro tipo de cita. Aquí solo copia y pega exactamente igual, tal y como lo encontró en el texto, ¿sí? Por eso se llama cita directa y textual. Entonces, aquí la otra manera es que usted ya copie y pega aquí la información que le resulte más pertinente para su trabajo. En este caso son 1,5 líneas. Después de eso, cierra comillas nuevamente y entre paréntesis va a ubicar el apellido del autor. En este caso es Sontag, coma, recuerde aquí esto, ¿no? Las comas también son importantes. Coma, después el año, coma nuevamente la página que usted ya sabe, ¿no? Que es P. y el número de página, 33 en este caso, ¿sí? En cualquiera de estas dos formas usted lo puede realizar. Usted se puede preguntar, ¿no? Y aquí tienen dos nombres diferentes. ¿Por qué se llama cita narrativa? Porque está inmerso, está dentro de el texto que yo estoy copiando y pegando, ¿no es cierto? Y en cambio esta se llama cita parentética porque está ya fuera del texto, ya está a un lado y está encerrado entre paréntesis, ¿no? Entonces aquí tiene usted dos opciones para realizarlo. Ahora, el segundo, recuerda que aquí le dije, primero vamos a ver la cita corta, que es de 3 líneas, va entre comillas, y aquí la cita larga se utiliza cuando yo voy a utilizar más de 40 palabras, ¿ya? Y aquí cambia totalmente la estructura. Por ejemplo, aquí no vamos a utilizar comillas. Si se da cuenta, todo esto ya son las 40 palabras o más de 40 palabras, y aquí no utilizamos ni comillas, ¿ya? Pero sí vamos a utilizar una sangría. ¿Cuál es la sangría? Es el espacio que yo dejo. Si se da cuenta aquí, ya empezamos con la cita y en la segunda línea ya dejamos la sangría. La sangría es básicamente el espacio que se deja, ¿no? ¿Cuál es el espacio? Más o menos de
punto 25 o 27, ¿no? Aquí ya le pueden dejar este espacio. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a citar esta parte? Primero vamos a poner nombre y apellido del autor. Nuevamente, encerramos el año entre paréntesis y ponemos coma, ¿no? Aquí, por ejemplo, usted puede poner Luke Gamero 2011, coma, enfatiza o explica que las funciones, por ejemplo, ¿no? Las funciones del corazón son, y ya empieza a detallar en la segunda línea con sangría cuáles son las funciones, ¿ya? Entonces aquí ya cambian, ¿no? Aquí dice atendiendo, pero aquí puede ir, por ejemplo, desarrolla, enfatiza, explica, ¿ya? Listo. Entonces, después de esto, después de yo ubicar la extensión de este texto, al final voy a poner nuevamente la página, ¿ya? Esto ya saben, ¿no? Que se encierra entre paréntesis. Listo. Aquí hay otro ejemplo de cita larga, ¿no? Pero si aquí, si usted se puede dar cuenta, hay un cambio, mire, y es en la página. ¿Por qué ubicamos aquí 2P? ¿Por qué? Porque estamos utilizando dos rangos. O sea, las páginas que yo he utilizado en mi trabajo académico no solamente ha sido una, sino son más. En el momento que nosotros utilizamos más de una página, vamos a poner doble P punto y separamos las páginas con un guión, como tal es el caso este, ¿no? 389 a la página 390, ¿ya? Básicamente eso es, ¿no? En caso de que queramos utilizar más de una página. Ahora, el segundo tipo de cita, recuerden, ya vimos la cita directa, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver la cita indirecta o también denominada paráfrasis. ¿Qué es un parafraseo? Ya, el parafraseo es básicamente cuando usted explica con sus propias palabras la idea de un autor. Y recuerda que hay que tener mucho cuidado con el parafraseo. ¿Por qué? Para yo poder tener éxito en un parafraseo, para poderlo realizar correctamente, primero, ¿ya? Voy a tener que leer el texto original, ¿ya? Primero leo el texto original y después de haber comprendido la idea del autor, ahí sí yo puedo explicarla con mis propias palabras, porque si no entiendo la idea del autor, puede ser que yo distorsione la idea original que me está dando esta persona, ¿no? Entonces, aquí primero hay que leer detenidamente qué es lo que me quiere decir el autor, para de ahí sí yo poderlo explicar, ¿no? Con mis propias palabras. Aquí, si usted se puede dar cuenta, la extensión entre el texto original y el parafraseo es diferente, ¿no es cierto? El texto original es más extenso y cuando nosotros ya realizamos el parafraseo, mire, cómo disminuye la extensión, es más corto, ¿no? Entonces podemos decir que en el parafraseo nosotros sintetizamos de cierta manera la información, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura para el parafraseo? Normalmente siempre empezamos con el según, ya, ponemos según Strauss, según el apellido del autor, ¿no? Foucault, Marx, etcétera, ¿no? Después de poner el apellido del autor, yo voy a encerrar entre paréntesis el año y pongo coma, ¿no? Y puedo poner según Strauss 2008, enfatiza que los libros infantiles ganan la medalla de Newbery, ¿ya? Entonces, así es muy sencillo aquí hacer la cita del parafraseo, ¿no? Solo pone según, ubica el apellido del autor, pone entre paréntesis el año y al final de su parafraseo pone el número de página, ¿ya? Luego ya vamos a ver cómo tiene que poner, por ejemplo, la cita en una página web, porque puede ser que usted la información no lo saque de un libro, no tenga una página, ¿no? Entonces, hay otra estructura para las páginas web. Ahora, puede ser que la información que usted esté leyendo contenga más de un autor. Ahí, ¿cómo voy a hacer? Mire, puede seguir ambas estructuras de aquí, ¿no? Primero, lo que tiene que tomar en cuenta es que tiene que ponerlo en orden alfabético. Si se da cuenta, mire, Chapman, Fidei,
Gómez, ¿ya? Primero tiene que ubicar los apellidos del autor en orden alfabético y después va a separarlo por comas, ¿ya? Para poner el año, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que va? Va a ubicar el apellido del autor, el año, ¿ya? Que está relacionado con el nombre, ¿no es cierto? El dato del libro. Y después, cuando ya quiera poner el apellido del otro autor, lo va a separar con punto y coma, ¿sí? En caso de que sean dos nombres, también le pueden poner el ampersand o si no el i. Ya hay en las dos versiones de las normas APA utilizan esto, ¿no? O bien el i o si no ya usted le separa con el punto y coma. Listo. Verá, aquí en esta parte, en cambio, puede ser que usted empiece a leer un texto, ¿no es cierto? Pero solamente quiera seleccionar cierta información y no quiera copiar todo, ¿no? Entonces, como usted quiere realizar una cita corta, ya, pero su texto le da para hacer una cita larga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a ubicarle entre comillas, ¿ya? Y va a poner la palabra principal al inicio, ¿no? Y después va a poner los puntos suspensivos. Aquí otra cuestión, ¿no? Una observación. Los puntos suspensivos solamente son 3. Hay personas que me ponen hasta 4 o 5, ¿no? Solamente son 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir estos 3 puntos suspensivos? Que después de esta palabra hay más información, ¿no es cierto? Después de esto hay más información, pero no es pertinente para mi trabajo. Yo solamente quiero lo que continúa después de eso. Entonces, para evitarnos y poner esa otra información, solamente pongo los 3 puntos suspensivos y de ahí sí ubico la información que me interesa poner en mi trabajo académico, ¿ya? Entonces, porque en el momento que usted omite esto y no pone los 3 puntos suspensivos, ya está modificando el texto. Y yo que les había dicho que en la cita directa yo no tengo que modificar nada, ¿no? Porque si no ya estaría utilizando otro tipo de cita. Listo. Va a haber también documentos que, por ejemplo, no les aparezcan con la fecha, ¿no? O el año. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si es que en su página o en su libro no le aparece un año, van a poner entre paréntesis S.F. ¿Qué significa eso? Sin fecha, ¿ya? Entonces, eso también para que lo noten, por favor. En caso de que no les mencionen en la página web o en la revista el año o la fecha, solamente le van a poner S.F y el punto, ¿sí? Listo. Ahora, en el caso de las páginas web, nosotros no podemos ubicar una página. En el caso de los libros, sí podemos detallar eso, ¿no? Pero en las páginas, ya, nosotros en vez de poner P punto, vamos a poner par, ¿ya? Tal y como está aquí, ¿no? Ubica el apellido del autor, la misma estructura de la cita corta, ¿no? El apellido del autor, coma, el año, coma, y en vez de poner aquí P punto, como no es un libro, no se va a poner así, ¿no? Entonces va a poner par, punto, y en este caso sería 1, ¿no? Porque no nos va a detallar en una página web páginas, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, aquí ya como para que tengan un concepto de todo esto, la cita ya hemos mencionado, ¿no? Es la mención, la referencia que nosotros hacemos de un autor, ¿no es cierto? Ahora, las referencias básicamente van a ser la lista de fuentes que hemos utilizado en el desarrollo de nuestro trabajo, en el marco conceptual, en el marco teórico, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros citemos va a tener que estar en las referencias, ¿sí? Ahora, ¿qué es la bibliografía? La bibliografía es otra cosa, ¿no? En las referencias son las fuentes que yo utilizo en mi trabajo, mientras que la bibliografía es la lista de fuentes que yo no he puesto en mi trabajo académico, pero que sí me podrían servir en un futuro, ¿ya? No se confundirán en esta parte. Ahora
Ahora vamos a ver los elementos de una referencia, ¿sí? Normalmente los datos que se ponen en una referencia es el apellido del autor, el año. Aquí tienen como una estructura, ¿no? Tienen un ejemplo en donde pueden ubicar estos datos. Este es de una página web y miren, aquí le ubica el año. Si es que no hay de pronto el nombre de un autor, ¿qué tienen que poner? El nombre de la página. Ya en caso de que no haya aquí el nombre de un autor, pueden poner el nombre institucional. Entonces, como les decía, va el apellido del autor, el año de igual manera, el título del libro, la editorial, y si es que es una página web, lo que se aumenta es la URL. Ya vamos a ver aquí más detalladamente esto. Las reglas de una referencia bibliográfica son básicamente las siguientes, ¿no? Lo primero, cada referencia tiene que estar en orden alfabético, ¿no? Esto guiándonos del apellido del autor, tal y como está aquí, miren. Esto está ordenado en orden alfabético, ¿sí? Y asimismo tiene que estar con sangría francesa. Ya les voy a indicar aquí cómo tienen que poner eso en su archivo de Word. Pero lo primero es que tiene que estar en orden alfabético y dependiendo de eso ya sabemos los pasos, ¿no? Ahora, así van a tener en su trabajo académico. Recuerde que las referencias siempre van al final. Las citas van en todo el proceso de su trabajo y las referencias ya al último, ¿no? En el cierre. Aquí si se da cuenta, mire, está en orden alfabético y también está con este espacio. Todo esto es una primera referencia, ¿ya? Y este espacio que dejan en la segunda línea se llama sangría francesa, que es lo que ustedes tienen que dejar en cada una de ellas, sobre todo si es que su referencia es bien extensa como esta. En el caso de la segunda, miren, no es necesario porque no hace falta, ¿no? Se completa en esa misma línea. Entonces, bueno, ahorita les voy a indicar cómo tienen que poner la sangría francesa para que tengan noción de esto. Ya, estas son las referencias, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Para que no estén ubicando uno a uno, van a seleccionar todas las referencias, ¿sí? Van a poner aquí clic derecho. Se van a ir a párrafo. Y aquí, si usted se puede dar cuenta, estamos en esta sección que dice sangría y espacio. Se va a ir aquí en esta parte que dice sangría. Y en especial nos da los tipos. Va a poner sangría francesa. Si se da cuenta, aquí ya le modificó, ¿no? Va a poner aceptar y mire, ya tenemos nuestra sangría francesa. Es muy sencillo, ¿no? Lo puede hacer de dos maneras. O bien como le indiqué, dándole clic derecho y párrafo, o si no, aquí, ya, le da clic en este extremo y de igual manera le aparece este cuadro del párrafo, ¿ya? Lo ideal sería, yo le recomiendo que las citas también lo hagan manualmente, porque también hay otra manera de hacerlo aquí en Word. Por ejemplo, y esto creo que sí les había mencionado, ¿no? Se van a referencias, pero normalmente cuando hacen ahí no les salen los datos completos, solo les ponen el apellido del autor y el año. La página no las menciona, ¿no? Entonces por eso es mejor que lo hagan manualmente, hasta para que ustedes practiquen y sepan cómo hacerlo. Mire, en esta pestaña de referencias usted puede poner insertar cita, agregar nueva fuente, y después de eso se le va a desplegar esta pestaña. Aquí en tipo de fuente bibliográfica le detalla, ¿no? En libro, ¿cuáles son los datos que se toman en cuenta? Normalmente, usted tiene que ubicar aquí el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre, esto preste atención, anótelo, la inicial del primer nombre, punto, y así es que es solo un autor, aquí termina, ¿no? Le pone punto, después de eso entre paréntesis va el año, punto, y esto es el título, ¿no? El título lo va a poner en cursiva, ya hay uno, ya diferencia que es el título. Después de eso va a poner punto, y en este caso, ¿no? Aquí no lo menciona, pero va a ubicar el país o la ciudad, ¿no? En algunos casos ubican los dos, pero usted, por ejemplo, aquí le puede poner Ecuador, punto, y de ahí sí la editorial, digamos, Educatemas, ¿no?
Solo es un ejemplo. Este es una referencia de un libro. Ya también hay tipos de referencias para, por ejemplo, revistas. En las revistas, ¿qué es lo que se aumenta? Se aumenta el volumen, que eso normalmente lo identificamos al inicio, ¿no? De la revista. O también puede ser una referencia de un video, mire, que es esta de aquí. Solamente le ubica aquí la URL, indica que es de YouTube y el nombre, ¿no? El nombre y la fecha. Ya se sigue esta estructura. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si es que es de un archivo PDF, de igual manera, el apellido del autor, seguido de la coma, la inicial del primer nombre, punto, y entre paréntesis el año. Si se da cuenta, se siguen los mismos pasos, no solo cambia en ciertas cosas. Si es que es de una página web, ¿qué es lo que tiene que aumentar? La URL. En la versión sexta de norma ZAPA, lo que se hacía es poner obtenido de, y de ahí sí a continuación se ponía la URL. Pero ahora usted tiene dos opciones, o bien pone obtenido de y después el link, o si no directamente ya le pone el enlace, como está aquí, ¿no? Mire. De las dos maneras lo puede realizar. Listo, estudiantes. No sé si de pronto tienen alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No lo hice. Ya, en cuanto al formato de trabajo, bueno, como ya lo mencionó Listen Edison, ya les ha de explicar él, ¿no? De igual manera, si es que tienen alguna duda, ya saben que se pueden conectar a oficina virtual y con gusto ahí les explico, ¿no? Muy amable.